Buenas tardes. Lo que vamos a hacer el día de hoy es conocer la ley de cosenos. La ley de cosenos también nos sirve para poder resolver triángulos. En este caso no es necesario que sean triángulos rectángulos como habíamos visto con las relaciones trigonométricas. La ley de cosenos podemos decir que es una generalización del teorema de Pitágoras. Esta ley nos va a permitir que nosotros podamos de alguna manera con información mínima poder encontrar más información sobre el triángulo. Veamos primero qué establece y después veremos dos ejemplos que nos van a permitir ver cómo nos ayuda precisamente a resolver estos triángulos. ¿Qué es lo que nos dice la ley de cosenos? Bueno, establece una relación entre los lados y los ángulos también del triángulo. Recuerden ustedes que a los lados los podemos nombrar con letras minúsculas y a los ángulos con la letra griega correspondiente, alfa, beta y gamma. Lo que nos dice la ley de cosenos es lo siguiente, que si nosotros tomamos alguno de los lados del triángulo y lo elevamos al cuadrado, este va a ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, nada más que en esto le tenemos nosotros que restar dos veces la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo que hay entre ellos, en este caso el ángulo gamma. Como podemos observar, es muy parecida al teorema de Pitágoras, solamente que como este ya no es un triángulo rectángulo, por eso tenemos que agregarle esta parte que nosotros tenemos aquí. De hecho, podemos establecer otras relaciones. Es importante que nosotros nos aprendamos la estructura bajo la cual funciona la ley de cosenos, aunque no nos aprendamos estas tres fórmulas que vamos a ver a continuación. ¿Cuál sería otra? Bueno, pues si nosotros tomamos el lado A y lo elevamos al cuadrado, este tiene que ser igual a la suma del cuadrado de los otros lados menos dos veces la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo que hay precisamente en este caso entre B y C, que en esta situación sería el ángulo alfa. Otra relación que podemos establecer sería precisamente con el lado B. Si nosotros al lado B lo elevamos al cuadrado, pues este tiene que ser igual a A cuadrada más C cuadrada menos dos veces la multiplicación de esos lados que son A y C. Y si nos fijamos en A y en C, el ángulo que queda en medio de ellos es el ángulo beta. Entonces le tenemos que restar dos veces el lado A por C por el coseno de nuestro ángulo beta. Espero que hayan podido observar la estructura bajo la cual se maneja la ley de cosenos. A continuación vamos a ver dos ejemplos para que tengamos en consideración qué es lo que necesitamos nosotros como información mínima para poder encontrar toda la demás información de algún triángulo específico. Muy bien, vamos a dar un primer ejemplo que nos puede solucionar la ley de cosenos. Cuando nosotros tenemos dos lados y el ángulo que está entre ellos, nosotros podremos encontrar la información que nos hace falta sobre el triángulo. Es decir, nosotros podremos encontrar el otro lado, al cual podemos llamar nosotros A, y a los otros ángulos, a los cuales podemos llamar beta y gamma, como hace un momento. Vamos a establecer la ley de cosenos. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Nos dice que este lado, que es A, si lo elevamos al cuadrado, tiene que ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos, a la suma del cuadrado de los otros dos, menos dos veces la multiplicación de esos lados, que son 3 y 2, por el coseno del ángulo que hay entre ellos. En este caso, el ángulo que hay entre ellos es el ángulo de 60 grados. Entonces, observen muy bien la relación. La suma del cuadrado de los otros dos lados menos dos veces la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que son precisamente los que nosotros tenemos aquí. Hagamos las operaciones. Tendríamos nosotros que A cuadrada es igual a 9 más 4 menos 12 veces el coseno de 60. Lo simplificamos, tenemos A cuadrada es igual a 13 menos 12 veces el coseno de 60. Finalmente esta operación la podemos meter nosotros a nuestra calculadora y nos quedaría que A cuadrada es igual a, usando la calculadora, nos daría 13 menos 12 por el coseno de 60. El resultado es igual con 7.
Entonces tenemos nosotros que a cuadrada es igual con 7. Para obtener a, recuerden sacar raíz cuadrada de ambos lados, solo nos quedamos con la positiva porque estamos hablando de una longitud y sacamos esa operación en nuestra calculadora, raíz cuadrada de 7, lo cual es 2.64. Con esto nosotros hemos obtenido precisamente la longitud de uno de los lados que nos hacía falta, que es precisamente el lado A. Muy bien, continuemos. Vean ustedes que ahora tenemos nuevamente dos incógnitas, que son el ángulo beta y el ángulo gamma. Lo que tenemos que hacer para resolver alguno de ellos es primero fijar el ángulo que queremos resolver, por ejemplo el ángulo beta, y nos fijamos en su lado contrario. Entonces, la ley de cosenos nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que el 2 elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos, que en este caso son 3 y el valor de A. Recuerden que nosotros ya encontramos cuánto vale nuestro valor de A. Entonces nosotros tenemos que esto es igual a 3 al cuadrado más el lado A elevado al cuadrado. Pongamos su expresión, que en este caso sabemos que vale raíz cuadrada de 7, que fue lo que nosotros sabemos que es lo que vale exactamente. Entonces eso lo elevamos al cuadrado y le tenemos que restar 2 veces 3 por raíz cuadrada de 7, precisamente por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Notemos que el ángulo que hay entre esos lados A y 3 es el ángulo beta. Entonces, esto nos quedaría igual a coseno de nuestro ángulo beta. Vean ustedes cómo ya solo tenemos de incógnita el ángulo beta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos las operaciones y vamos a tener que despejarlo. Nos queda que 4 es igual a 9, raíz cuadrada de 7 al cuadrado, pues nos da 7. La multiplicación de 2 por 3 nos da igual con 6. Raíz cuadrada de 7 vamos a dejarlo todavía expresado por el coseno de nuestro ángulo beta. Entonces nosotros ya sabemos que lo que está sumando pasa del otro lado restando, es decir, con su operación contraria, y esto es igual a menos 6 por raíz de 7 multiplicado por nuestro coseno beta. Como menos 6 por raíz de 7 está multiplicando coseno de beta, entonces esto lo tenemos que pasar del otro lado dividiendo. Hagamos las cuentas. 4 menos 9 menos 7 nos da igual con menos 12. 4 menos 9 menos 7 nos da igual con menos 12 y tenemos que dividirlo entre menos 6 por raíz cuadrada de 7. Esto es igual a coseno del ángulo beta. Como queremos despejar nuestro ángulo beta, entonces tenemos que utilizar su función inversa, la cual nosotros sabemos que es coseno a la menos 1. Entonces nos queda que beta debe de ser exactamente lo mismo que coseno a la menos 1 de menos 12 entre menos 6 por raíz cuadrada de 7. Esta operación la podemos poner nosotros ya en nuestro calculador. Así nos queda de la siguiente manera. Coseno a la menos 1 y en nuestra división ponemos menos 12 entre menos 6 por la raíz cuadrada de 7. Le damos clic y nos da 40.89. Es decir, nuestro ángulo beta es igual a 40.89. Ya con esta información que nosotros tenemos, pues ya es un poquito más sencillo que nosotros podamos obtener precisamente cuánto vale el ángulo que nos hace falta, que es precisamente el ángulo gamma. Ya lo único que tenemos que hacer para obtener nuestro ángulo gamma es lo que ya sabíamos hacer. A 180 le restamos la suma de los dos otros ángulos que ya obtuvimos. Entonces serían 180 menos 60 menos 40.89. Al hacer esta operación, precisamente ya nosotros tendríamos el valor de nuestro ángulo gamma. Nuestro ángulo gamma es igual a 180 menos 60 menos 40.89. Eso es igual a 79.11, es decir, nuestro ángulo gamma vale 79.11 y ya tendríamos la solución de nuestro triángulo. Es decir, con esta información de dos lados y el ángulo que hay entre ellos, nosotros pudimos saber su otro lado y sus otros ángulos. Veamos otro ejemplo. En este caso nos están dando tres lados del triángulo y nuevamente podemos nosotros nombrar a nuestros ángulos para primero
plantearnos cuál de ellos podemos encontrar. Los llamamos alfa, beta y gamma. Y nuevamente nos fijamos en alguno de ellos, por ejemplo en este caso gamma, y vemos su lado opuesto. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ese lado opuesto lo elevamos al cuadrado y ese tiene que ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, que en este caso son 3 y 4, y a eso nosotros le tenemos que restar 2 veces la multiplicación de esos lados, que son 3 y 4, multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que es precisamente nuestro ángulo gamma. Nuevamente hacemos nuestras operaciones como las hicimos hace un momento y tenemos nosotros que 36 es igual a 9 más 16 menos 24 por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que ya sabemos nosotros que es el ángulo gamma, y ahora lo que tenemos que hacer es precisamente despejar. Si nosotros lo despejamos, nos queda que 36 menos 9 menos 16 debe de ser igual a menos 24 por el coseno de nuestro ángulo gamma. Lo único que tenemos que hacer es lo que lo está multiplicando, que en este caso es menos 24, lo pasamos del otro lado con su operación contraria, que va a ser la división. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Bueno, lo que tendríamos nosotros es que al simplificar la operación del lado izquierdo nos da 11 entre menos 24 y eso precisamente va a ser igual a coseno de nuestro ángulo, en este caso nuestro ángulo gamma. Para poderla despejar, nuevamente tenemos que utilizar su función inversa, que es coseno a la menos 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos nosotros que gamma es igual con coseno a la menos 1 de la división, 11 entre menos 24, lo cual vamos a poner nosotros en nuestra calculadora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Coseno a la menos 1 de la división que hay entre 11 con menos 24. Y eso nos da 117.28. Por lo tanto, nuestro ángulo gamma es igual a 117.28. Y en este caso, pues este sería nuestro resultado. Veamos que si nosotros queremos obtener los otros ángulos, podemos aplicar un proceso similar que hace unos momentos. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el ángulo alfa, nos fijamos en su lado opuesto, que es 4, y el planteamiento nos quedaría que 4 elevado al cuadrado debe de ser lo mismo que 3 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de esos lados, que son 3 y 6 por el coseno del ángulo que hay entre ellos. En este caso, pues este ángulo que hay entre ellos sería nuestro ángulo alfa. Si nosotros ahora queremos resolver para nuestro ángulo beta, nos fijamos en su lado contrario es 3, lo elevamos al cuadrado y eso tiene que ser igual a 6 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que sería beta. Ya con estas dos ecuaciones que nosotros planteamos, ya tenemos la capacidad para resolverlo como lo hicimos hace un momento. Like y suscríbanse.